buenas noches, bienvenidos a Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza y me da muchísimo gusto acompañarlos en este cierre de semana con muchas polémicas. Si les parece, vamos a comenzar con el resumen de estas. La obra se entregó a las Fuerzas Armadas. Menos transparencia, menos controles civiles, más opacidad. Esta ley la vamos a vetar, que no queremos por ahí que anden diciendo que se están haciendo leyes a modo, ni que se están poniendo candidatos a modo. Si Eberto viviera, con Morena no estuviera. Que si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo, ganamos por la vía de elección el poder judicial, ¿habrá necesidad de una reforma? La autonomía del INE y de los órganos electorales no se tocan. Ya hay investigaciones abiertas en todos los casos. ¿Incluido el de Telcel? Incluido el de Telcel. I don't even think about USMCA. I mean, you know, I want to see Canada and Mexico do well. Los herederos, pueblo de Bolívar, le entrega al presidente de los Estados Unidos en retribución una medalla. Pues comenzamos este resumen en asuntos legislativos y con algo chusco. La perla de la semana para muchos fue la ceremonia de develación del retrato del senador Gerardo Fernández Noroña, que se mandó a hacer su pintura con la artista Aurora Argüello Gutiérrez, que nos costó a usted, a mí y a todos, 27,874 pesos para este político que ya es pues como el nuevo rico por excelencia del poder legislativo, que en poco tiempo pues pasó de tener solo una vivienda sencilla a incluirse una gran casa de fin de semana en Malinalco, de viajar a Europa varias veces al año, pero en asientos de primera clase, y con esto contradiciendo en todo el discurso de austeridad que por lo visto ya olvidó que tenía. Este evento pues resultó, por decirlo menos, frívolo, anticlimático, sobre todo para el difícil control de daños a la imagen del partido de Morena, cuando algunos de sus más destacados representantes pues están envueltos en diversos escándalos que ya ni la presidenta Sheinbaum sabe cómo apagar, porque cuando no es por corrupción o presuntos lazos con el crimen organizado, es por abusos de poder y autoritarismo. Por ejemplo, vámonos a Campeche, donde esta semana la gobernadora Laida Sansores pues fue señalada incluso por muchos de llevar a cabo una suerte de revancha política con la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, acusado, cuando lo detuvieron lo acusaron de posesión simple de drogas. Este arresto aparentemente se dio después de un reporte anónimo alertando a las autoridades sobre la presencia de personas armadas en el vehículo donde se encontraba el rector, aunque en esta unidad pues nada más se localizaron sustancias ilícitas. La comunidad universitaria protestó de inmediato, calificando este hecho de profundamente deplorable. Y es que la detención de José Alberto Abud Flores ocurrió también en medio pues de una relación muy tensa entre el rector y la gobernadora Laida Sansores, quien lo ha acusado públicamente de irregularidades administrativas, lo ha calificado de aviador, pero también sucede que el rector de la universidad se ha negado a permitir el acceso de diputados locales de Morena a las instalaciones universitarias, pues prácticamente a hacer proselitismo. Abud Flores argumenta, públicamente lo ha hecho, que la política partidista debe de mantenerse fuera del campus para evitar interferencias en la misión educativa de la institución. Fue todo un escándalo que culminó pues con la liberación del rector Abud, quien va a poder continuar su proceso en libertad. Y esto dijo al salir del penal. Muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por la preocupación. Me halaga que estén ustedes aquí conmigo y preguntando por mi salud, y espero que vean que estoy bien. Un tema político, rector, ¿cuál es la situación? Vamos a esperar aquí que mi abogado... ¿Lo destituyeron de la universidad, ya saben? Por aquí. ¿Luchará por la rectoría? Vamos a luchar por la libertad y la justicia social. El mensaje a los estudiantes... Es libertad y justicia social. No.
Y en Tamaulipas, otro ejemplo sobre el que, por cierto, la presidenta pues no se pronunció esta semana. Y es que las fotografías que está usted viendo en pantalla circularon esta semana con el gobernador Américo Villarreal en un acto oficial ocurrido en diciembre, en el que aparece junto a presuntos líderes de la célula delincuencial Columna Armada, ligados al Cártel del Golfo. Pero mejor, aquí le amplío la información. El pasado 12 de diciembre, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, acudió al municipio de Hidalgo para inaugurar un santuario religioso. Las fotos del evento que han circulado en redes sociales muestran que entre los asistentes destacó la presencia de Cesario Leal Perales, identificado como uno de los líderes operativos de la Columna Armada, una organización criminal relacionada con el Cártel del Golfo y señalada por múltiples actos de violencia, extorsión, control territorial, así como de ser los responsables de la muerte de 53 migrantes en San Antonio, Texas, en 2022. Leal Perales y otros de sus compañeros posaron codo a codo con el gobernador Américo Villarreal, una imagen que para muchos tamaulipecos no es más que la normalización de la impunidad y la complicidad estatal con estructuras del crimen organizado. Las órdenes de aprehensión contra los individuos fotografiados junto al gobernador fueron emitidas en Hermosillo, Sonora, tras investigaciones de la Fiscalía General de la República. En la fotografía aparecen Juan José Contreras Castillo, prófugo federal acusado de delincuencia organizada, secuestro, tráfico de armas y comercialización de combustible robado. Cesario Leal Perales, también prófugo federal y acusado de tráfico de personas, tráfico de drogas y miembro del Comando Armado Activo en zonas rurales. Adrián González Bielma, con órdenes de aprehensión vigentes por asociación delictiva, secuestro, robo agravado y control territorial violento. Y Hugo Leal Rendón, bajo investigación activa por despojo violento de tierras a ejidatarios y jornaleros desplazados, tráfico de migrantes y venta de gasolina robada. La Columna Armada apela al patriotismo y a la defensa autónoma de sus pueblos, pero la persigue unos antecedentes de narcotráfico, poder político y sangre vinculados al Cártel del Golfo. Antes de montar la organización, su líder, Octavio Leal Moncada, fue condenado a prisión en 1989 por narcotráfico y en 2018 fue emitida una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada. Leal Moncada, también conocido como el Tarzán o el Profe, y su organización se han asociado desde su fundación al poder político, cambiando de partido según les convenía. Actualmente serían un aliado del morenista Américo Villarreal, quien poco después de ser elegido en las urnas en 2022, propició presuntamente la liberación de Leal Moncada, pese al proceso penal iniciado en su contra por homicidio calificado. En mayo pasado, por cierto, se dijo que le habían revocado la visa estadounidense a Américo Villarreal, pero él aseguró que era información falsa. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Y ahora vámonos a Guerrero, porque vaya que sucedieron cosas allá esta semana. Y voy a comenzar con el senador y aspirante a gobernador de aquel estado, el polémico Félix Salgado Macedonio, quien dio otra nota también bastante anticlimática al compartir en su página de Facebook una fotografía, pues con algunos regalos de su celebración de cumpleaños, que fue el pasado 14 de enero. Aquí se incluye una canasta con condones. Y digo anticlimática porque recordemos que el legislador en el pasado ha sido denunciado por presuntos actos de acoso sexual, incluso por violación. Y allá mismo, en el estado de Guerrero, otra perla de la semana de la nueva administración de la justicia sobre otro personaje que siempre está envuelto en polémicas y señalado, además, por posibles actos de corrupción, la alcaldesa de Acapulco. Esta es la información.
La Corte del Acordeón blinda a Avelina López. No se revocará su mandato ni se revisarán sus finanzas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que Avelina López, presidenta municipal de Acapulco, no podrá ser removida de su cargo, ni se podrá investigar el manejo de los 898 millones de pesos en recursos federales señalados como malversados. A pesar de las acusaciones, el blindaje jurídico continúa. En una decisión unánime, la Corte desechó los recursos de autoridades de Guerrero y ratificó las suspensiones que protegen a la edil. Esta medida impide a la Auditoría Superior del Estado y al Congreso actuar sobre las investigaciones de la cuenta pública 2023 del municipio. La Corte estableció que la fiscalización de fondos federales es competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación y no de autoridades locales. Además, Avelina López sigue blindada mientras se resuelven las controversias constitucionales sobre la revocación de mandato. ¿Qué sigue? Este fallo mantiene a la presidenta municipal a salvo de la fiscalización y posibles sanciones locales a la espera de la resolución final del Alto Tribunal. Y hablando de aspirantes a candidatos y campañas electorales, esta semana indudablemente el gran tema, pues sí, fue la reforma electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la comisión encargada de preparar su propuesta de reforma y con los coordinadores legislativos de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Al día siguiente, tanto la presidenta como Ricardo Monreal salieron a aclarar las muchas especulaciones sobre la pérdida de autonomía, pues más que especulaciones son las preocupaciones sobre la pérdida de autonomía para el Instituto Nacional Electoral que se desataron luego de lo dicho pues por Pablo Gómez, coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, de quien, por cierto, se desmarcaron. Yo en lo personal creo en la autonomía plena de órganos electorales que organizan elecciones. El lugar natural de hacer propuestas de modificación pues son las cámaras del Congreso de la Unión. Pero hay una mesa de ellos tienen capacidad jurídica y técnica para saber que el único que puede modificar reglas jurídicas, normas electorales, pues es el Congreso de la Unión. Bueno, Pablo tiene sus características peculiares, pero yo le diría que en todo caso los consejeros debieron tocar las puertas del Congreso. Pues sí, pero esa no es la única polémica de la reforma electoral, ya que la presidenta Sheinbaum confirmó que la propuesta va a incluir una modificación a la manera de elegir a los legisladores plurinominales y la reducción a las prerrogativas de los partidos políticos, lo que provocó una inmediata reacción negativa de los aliados electorales de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, consideró pues que hay cosas más importantes que discutir en este momento. Escuchemos. Que si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo, ganamos por la vía de elección el poder judicial, digo, ¿habrá necesidad de una reforma? ¿No es mejor estar en la discusión del fenómeno que estoy planteando para ver qué vamos a hacer si algo ocurre? ¿No vimos ya lo que pasó en Venezuela? Ahí van por el petróleo, todo lo demás es rollo y ruido. Por su parte, los integrantes del Partido Verde también manifestaron su total desacuerdo. Vamos a escuchar ahora al senador Luis Armando Melgar. Estamos de acuerdo que le muevas una ley que lo único que va a hacer abonar para un partido único. No, nosotros queremos un sistema electoral de pesos y contrapesos, de representatividad de las minorías, en donde tengamos ahora sí que una representación proporcional que funcione y que cumpla con su objetivo. Una reducción del financiamiento público. No necesariamente conviene. ¿Por qué? Porque vas a acabar fortaleciendo al grande, no a los pequeños. Y del lado de Morena, el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, reconoció que la reforma electoral estaría en riesgo sin el respaldo del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Pero sí existe ese riesgo. Si no se logra el acuerdo y el consenso, ¿qué caso tendría que se presentara? Es decir, sí hay esa posibilidad en el Congreso. No la sé yo porque yo no participo de los acuerdos previos. Está la comisión, la Secretaría de Gobernación y los dirigentes de los tres partidos. Vamos a esperar que resuelven. En este caso no tendría elementos para decir si habrá o no iniciativa.
Y para hablar de este y otros temas que representan precisamente riesgos políticos en este 2026 que apenas está iniciando, me da mucho gusto enlazarme con Luis Carlos Ugalde, director de la consultora Integralia, y que tiene semanas y semanas no solamente analizando este tema de la reforma electoral, sino advirtiendo los riesgos a la democracia. ¿O me equivoco, Luis Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Mónica. Me encanta siempre estar en tu programa. Gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias a ti. Mucho se ha estado moviendo, se dicen, se desdicen, ya hay un encontronazo entre los aliados de Morena luego de que anuncian hacia dónde quieren dirigir esta iniciativa de reforma electoral, y a todas vistas sí podría una elección democrática estar en riesgo con estas condiciones ahora también. ¿Qué opinas, Luis Carlos? Mira, en el caso extremo, porque no conocemos todavía la puesta en papel, pero en un caso extremo, lo que está en riesgo es la libertad del voto tuyo, mío y de la gente que nos ve. Eso que se dio una lucha hace 30 o 40 años, sin que hubo huelgas de hambres, muertos, bloqueos en muchos lugares del país. Es la libertad que tú y yo tenemos y todos tienen para ir y depositar un voto, y si no te gusta un partido, cambias de partido. Bueno, esa libertad del voto está en riesgo si la propuesta del gobierno es una propuesta que afecta al INE gravemente. Ese es el primer riesgo que hoy damos por sentado, normal, casi. Pero puede estar. El segundo riesgo es que tu voz, mi voz y la voz de las personas sea anulada en la forma como se hacen leyes. Hoy tenemos un sistema en donde, gracias a los diputados plurinominales, que por cierto son muy antipáticos, pero por otra razón, representan al alto, al flaco, al gordo, al del norte, al del sur, al católico, al musulmán, a todos. Mi pregunta es, ¿queremos tener una democracia plural, diversa, que todos tengamos voz en el Congreso? Yo creo que la respuesta es sí. Claro. Entonces, lo que está en riesgo es que eso deje de ser así, que solo unos tengan voz. Y lo tercero que está en riesgo es que acabemos, como hace 50 años, con un partido grandote que sea el único que esté invitado a la fiesta. Claro. Y que todos los demás partidos sean expulsados. Que ya lo vivimos. Que ya lo vivimos, y precisamente esa fue la gran lucha que dieron personajes como Pablo Gómez, como todos los que ahorita se están pronunciando en contra de la autonomía del árbitro electoral, que eso es lo que más sorprende, ¿no? Así es, Mónica. Entonces, eso es lo que está en riesgo. Ahora, la retórica del gobierno es una retórica que pone las cosas al revés para que sea algo popular. Lo que el gobierno dice es, vamos a ahorrar dinero para que tengas más becas. Pues todo el mundo dice, bravo. Pero yo te comento, Mónica, mira, hay maneras más fáciles de ahorrar dinero. Claro. 12 días de Pemex, de transferencias por las pérdidas de Pemex, 12 días en 2025, pagan el costo del INE de un año. Entonces, ¿no es más fácil resolver la bancarrota de Pemex? El petróleo que enviamos a Cuba gratis, que son miles y miles de millones de pesos. Bueno, mejor dejemos de enviar petróleo gratis y hacemos. Bueno, el huachicoleo fiscal que tú y yo y todos pagamos cuando vamos a comprar gasolina, eso se va a las bolsas de muchos políticos corruptos. Ahí hay 3 maneras más fáciles de ahorrar dinero. No es a través de una forma electoral. Y lo otro que el gobierno dice, yo creo, simplemente para cosechar simpatía es... vamos a eliminar diputados. La gente tiene mucha antipatía por los políticos en todo el mundo y en México. Entonces, si tú le dices a la gente, oye, ¿quieres que desaparezcamos pues diputados? Lo va a aplaudir. Claro. Pero si tú cambias el término de la conversación y reencuadras la conversación y dices, oye, ¿quieres que mantengamos la diversidad de voces que tenemos todos en el Congreso, o quieres que solamente unos
sean escuchados. La gente va a decir, no, 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 que todos seamos escuchados. Depende cómo planteas la conversación, depende la respuesta que tengas. ¿Dirías que la narrativa y el discurso por lado de el gobierno federal en torno a la reforma, entonces estaría intentando meternos en una trampa al electorado para entender lo que no va a ser? Así es, yo creo que estas batallas políticas se ganan a través de la narrativa, no a través de las propuestas concretas. Y yo creo que el gobierno está a punto de ganar la narrativa porque yo veo que del lado de los otros partidos afectados no han planteado a la gente lo que está en riesgo. Entonces, si el gobierno dice, ¿quieres que le quitemos dinero a uno de los partidos para dártelo con becas? Pues todo el mundo estará a favor. Claro. ¿Quieres que las elecciones cuesten menos? Todo el mundo va a estar a favor. Pero creo que quienes vemos un riesgo en esto, que lo que está en juego es la libertad de tu voto, que lo que está en juego es que tu voz sea representada en el Congreso, que lo que está en juego es que un jugador grandote se quede con todas las fichas y expulse a los demás de la fiesta, y ya sabemos a lo que conduce. Hay muchos casos en el mundo, y el caso de Venezuela, no somos Venezuela. Pero el caso de Venezuela es el caso extremo que ocurre cuando en un país un grupo se queda con todas las canicas. Así es. ¿Queremos ser Venezuela en 20 años? Yo creo que no. Entonces, estas cosas vale la pena defenderlas porque es una manera de que la diversidad y la pluralidad de un país como México se mantenga viva. Sin duda. Pues te agradezco muchísimo, Luis Carlos, estos minutos y espero que me des oportunidad de seguir platicando contigo ahora porque me hubiera gustado tener más tiempo, ya nos comió, para hablar de este interesantísimo documento que lanzas, los 10 riesgos políticos para el 2026, que están muy interesantes. Lo dejamos pendiente, si me lo permites. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Y bueno, en más temas electorales, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, vetó la ley que obliga a los partidos a postular a una mujer en la próxima elección. De hecho, primero así lo anunció. Pues nosotros ya la revisamos, nos acaba de llegar esta ley y la vamos a vetar, vamos a echarla para atrás nuevamente para que sea revisada y para que sea modificada, porque no queremos por ahí que anden diciendo que se están haciendo leyes a modo, ni que se están poniendo candidatos a modo, porque eso lo usa la oposición y eso lo usa la maldita herencia para estar tratando de denigrar el trabajo que estamos haciendo. Yo nunca hablo de partidos, pero sí les quiero decir que el Partido Verde no necesita ninguna ley, va a ganar en el 2027 con hombres, con mujeres, tenemos muchos candidatos y no necesitamos ninguna ley. Por eso estamos ejerciendo el derecho al veto, ahora que nos acaba de llegar a nosotros, y vamos a echarla para atrás. Y como le decía, pues así lo hizo. La recibió, la vetó y la regresó al Consejo Estatal Electoral y al Congreso para su revisión. Y luego vamos a ver que no vamos a tener muchas sorpresas con los candidatos si es que esto sucede como ellos lo están planeando. Vámonos a Oaxaca con el tema aún pendiente del accidente del tren interoceánico en el que murieron 14 personas. Esta semana el Partido Acción Nacional, como vimos, volvió a hacer un llamado a la justicia para deslindar las responsabilidades correspondientes. En este caso, pues en el que la verdad es que no hemos visto ningún avance, ni en las investigaciones, no conocemos los peritajes, no hay actualizaciones, la operación del tren sigue suspendida, así que pues le doy la bienvenida esta noche al diputado panista Federico Doring, vocero de esta iniciativa y pues de gran parte de estas quejas. ¿Cómo estás, Federico? Gracias. Bien, buenas noches, Mónica. ¿Cómo va? Pues mira, estamos en la misma situación que estuvimos hace unos meses cuando salió Hernán Bermúdez y la barredora, que te acuerdas que estaba ahí el mentecato de Fernández Noroña, que no quería debatir el tema, que nos tardamos casi un mes en que finalmente se diera el debate de la barredora. Así llevamos 2 semanas exigiendo en la Comisión Permanente discutir el tema, que se llame a comparecer a los funcionarios del gobierno anterior y actual de la Secretaría de Marina, a los responsables de esta tragedia que costó 14 vidas, ni siquiera se puede discutir, y por eso es que hemos presentado las denuncias en la Fiscalía General de la República, en la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción y en la auditoría. ¿Por qué la Auditoría Superior de la Federación es tan importante? Porque la propia auditoría, desde 2019, observó los riesgos que tenía la seguridad del tren. En 2023...
advirtió. Y en 2023 hizo una revisión de 16,000 millones de pesos que supuestamente le habían invertido a la seguridad de las vías, porque en el peritaje original se había determinado que la pendiente y la orografía era un riesgo para los usuarios. Esos 16,000, después sale la nota periodística que supuestamente 12 días antes habían terminado los trabajos, pero no fue así. La empresa que era responsable de esos trabajos de remediación ha dicho públicamente en el deslinde que no los pudo terminar porque las protestas sociales, acuérdate que hay muchos indígenas de Oaxaca vinculados al proceso, porque así como Claudia Sheinbaum reprimió a los jóvenes, a los manifestantes de la generación Z el 15 de noviembre, a los de Oaxaca que no querían ese tren por los derechos de vía que afectaba a su tierra, los empezaron a encarcelar. Entonces nunca terminaron los trabajos para garantizar la seguridad con la supervisión de Bobby López Beltrán, el hijo de ya sabes quién. Me llama la atención algo y a lo mejor tú puedes tener una respuesta a esto. Normalmente en este tipo de situaciones las víctimas son las primeras en levantar la mano. No lo hemos visto tanto así. ¿Qué pasa en esa área? A ver, pasa lo mismo que hizo Claudia Sheinbaum con la línea 12. Y la tragedia fue el día 28, se tardó un par de días en ir, y lo que ofreció fue estos 30,000 pesos de desvíos funerarios, y luego les han dicho que les van a indemnizar con alguna cantidad. Y entonces en la tragedia de esas familias, si les ofrecen dinero en vez de la posibilidad de justicia, exigiendo la cárcel para los responsables, hay muchas personas que aceptan la reparación una muerte no creo que sea tan fácil que te consueles con dinero, ¿no, Federico? Es lo mismo que pasó en la línea 12. En la línea 12, acuérdate, lo primero que dijo es 10,000 pesos de gastos funerarios, dijo que les iba a dar una vivienda de interés social que nunca les dio, y el que les terminó dando el dinero en el Ministerio Público en el acuerdo reparatorio fue la empresa. Aquí vamos a terminar un poco en lo mismo, donde la gente, en vez de que, por eso este despacho que presentó la denuncia también, es el único que está defendiendo víctimas. Hay un enorme universo de gente que dice, pues ante la tragedia, si me reparan con una indemnización económica, hay quienes aceptan eso en vez de exigir la justicia y la reparación total. Ahora, me quedan 2 minutitos. Tú me decías, es este mismo caminito que seguimos con el asunto de la barredora. Si ya se sabe en este caminito y saben que no hay propiamente consecuencias, ¿por qué seguir el mismo caminito en este caso también? Porque no hacer la denuncia nos vuelve cómplices. Porque nosotros, a ver, el auditor superior de la Federación puede intentar reelegirse en el mes de marzo. Tiene que darnos la cara obligadamente y tiene que responder por qué hizo con lo que observó. A ver si se va a callar como momia o si va a hacer algo y le va a dar vista al MP. Porque las auditorías son de él. No puede decir, no me hicieron caso y no voy a hacer nada al respecto. Y nosotros, cuando arranque el periodo, vamos a volver a exigir las comparecencias y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es llamar a cuentas a los responsables. Pero en la permanente, también no olvidemos, la que se supone que defiende tus derechos humanos y los míos, la señora que llegó mintiendo sobre su militancia, tiene que dar un informe en la última sesión de la permanente que se acaba en enero. Yo te anticipo desde ya que no va a suceder, ¿eh? No va a haber ningún informe ni va a salir ella nada como no ha salido en los últimos 6 años. Bueno, y entonces quedará de manifiesta la complicidad partidista entre una fiscal carnal... Pero eso no te garantiza la consecuencia de lo que ustedes están peleando. Concedo eso, pero yo no puedo ser una maceta de ornato que vea cómo el gobierno reparte barajas de impunidad y solo lamentarme en redes sociales. A mí tú me pagas de tus impuestos para que yo fiscalice al gobierno, para que yo haga que el gobierno reaccione. Y si el gobierno no reacciona ni con la presión del Congreso, que se exhiba su vileza humana y política. O sea, tiene que haber más oposición que un tuit. Pues está interesante el debate. Yo insisto, ustedes ya tienen la experiencia de hacer todo esto sin la consecuencia esperada. No sé por qué esto tendría que ser la excepción. Ojalá lo sea. Pero vamos a mantenerlo igual con el dedo en la llaga, como hemos mantenido lo de Hernán Bermúdez. A ver, tú me has oído que no hemos soltado el tema de Hernán Bermúdez y no lo vamos a soltar, porque si nosotros dejamos de dar la batalla, se sale con la suya Sheinbaum. ¿Qué ha hecho Sheinbaum? Se distrajo con Venezuela para no hablar del tren. Ahora se distrae con la reforma con la que quiere acabar con la democracia para no hablar del tren. Ella deliberadamente busca pretextos para abordar otros temas que no son necesariamente ni de beneficio al país ni los prioritarios, como fue el caso de Venezuela. Habló más de Maduro. Estaba más preocupada por la libertad de Maduro
que por las 14 personas que perdieron la vida. Pues sí. Muchísimas gracias, Federico, por estar esta noche con nosotros. Y pasamos a temas económicos ahora. Esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó una vez más el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Así lo dijo. I don't even think about USMCA. I mean, you know, I want to see Canada and Mexico do well, but the problem is we don't need their product. You know, we don't need cars made in Canada. We don't need cars made in Mexico. We want to make them here. Como respuesta, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, destacó que la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ya culminó su primera fase y hasta fecha límite dio para conocer la terminación de la renegociación. Estamos en ambos países por entregar el reporte de la consulta que realizamos, seguimos avanzando en ello. Esto ocurrirá antes de que termine el mes de enero, fue lo que acordamos ambas partes y Canadá también. Estamos en tiempo y forma. De los puntos que nos plantearon el año pasado, que estuvimos trabajando más de 100 días, prácticamente ya terminamos todos, previos a lo que será la revisión del tratado. Entonces yo le diría que ya estamos en la revisión del tratado. Tenemos que terminar el 1 de julio. Ese es nuestro tiempo. Ya estamos en ello. Nos vamos a un corte comercial, pero al regresar voy a platicar con quien desde hace varias semanas viene denunciando e investigando diversos hackeos a instituciones federales, estatales, a la UNAM, en hechos que vulneran de forma muy importante la seguridad de datos personales de millones de mexicanos, entre los que podemos estar usted y yo. Vuelvo con este tema y con el periodista Ignacio Gómez Villaseñor. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor ha dado a conocer desde hace meses en distintas plataformas diversos casos de hackeos, vulneraciones, filtraciones sufridas por dependencias federales, estatales o académicas, entre las que se incluyen el Servicio de Administración Tributaria, el Banco del Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Guardia Nacional, la UNAM, entre varios otros. Lo muy grave de esto son los millones de datos personales que se han puesto en riesgo y que podrían incluso estarse ofreciendo al mejor postor en un mercado negro para ser usados en extorsiones, fraudes y otros delitos. Como bien sabemos, esta semana inició el registro obligatorio de líneas telefónicas y una vez más los datos quedaron vulnerados. Así que para ampliar esta información precisamente recibo con muchísimo gusto al periodista Ignacio Gómez Villaseñor. Gracias, Ignacio. Gracias, Mónica. Pues a ver, ¿dónde estamos parados? Hazme una descriptiva breve, resumida, aunque es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque la verdad es que yo tengo una preocupación enorme porque todos los días me estoy encontrando, y no exagero, todos los días encuentro una nueva filtración de datos, ¿no? Y además el problema no es eso, sino que además el gobierno o las empresas lo están negando de forma sistemática. Y incluso si les pones la información enfrente, les pongo videos, les he dicho, miren, yo voy hasta la fiscalía y le entrego la metadata para que veas que es real, y de todas maneras salen en la mañanera a decir que esto es falso. Por eso digo, es muy preocupante, porque todos los datos personales están expuestos, no es algo menor.
porque tiene una relación... No, tiene una relación además directa con los delitos de fraude. El delito de fraude pasó de 2017, que era el tercer delito más frecuente en este país, al número 1. Ahora, en 2024, de acuerdo con la ENVIPE del INEGI, pasó a ser el delito más frecuente en este país y tiene una relación directa con estas filtraciones de bases de datos, porque es justamente lo que están utilizando para llamarte, para hacerte phishing, para enviarte mensajes, para hacer distintos tipos de hackeos. Entonces es grave. ¿Y cuál sería entonces, por ejemplo, en este momento, que lo que nos tiene muy ocupados es el registro de los celulares? Porque además, pues tenemos esta, no le quisiera llamar amenaza, pero pues amenaza, de que a partir de julio ya no vas a poder hablar por teléfono con nadie si no haces tu registro, pero ahora resulta que mis datos pueden estar en manos de quién sabe quién, y yo no sé si quiero que mis datos estén en manos de alguien más que no sea la compañía telefónica. Sí, yo por eso tal vez va en contra de las recomendaciones que podría llegar a dar el mismo gobierno, porque lo que quieren es que se complete este registro lo más rápido posible, porque son millones de números, son más de 150 millones, incluso más que cada mexicano, ¿no? Es muchísimo. Entonces ellos por eso quieren apresurar esto, pero yo creo que tenemos que retrasar, por lo menos a ver qué sucede, porque si ya una plataforma como Telcel, que concentra más del 60% de los usuarios, fue vulnerada y los datos fueron expuestos y no nos han dicho realmente cómo fue esa exposición, porque mencionaron solamente que era falso, después hubieron muchísimos videos que demostraron que era real. Si ya hubo esa vulnerabilidad, dijeron que era falso, después hubo una segunda vulnerabilidad donde podías explotar la misma plataforma de Telcel para hacer esto, y también dijeron que era falso. Ya de plano tuvo que salir la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay algo, abrimos una indagatoria de oficio, ¿no? Entonces yo digo que lo mejor ahorita es esperar. Pero ¿esperar hasta cuándo? Porque la verdad es que es muy sofisticado el sistema que se tiene que organizar para proteger los datos, o el sistema para este registro, y si tiene boquetes, no se van a arreglar en 2 meses o 3. Sí, no, sin duda. Bueno, lo ideal sería que se suspendiera ese registro, porque tiene fallas de origen, ¿no? Desde que se planteó incluso la ley y la intención por la cual se hizo el registro es algo en lo que yo he insistido, no va a funcionar, porque además todos los ejemplos, absolutamente todos los que puso la autoridad dentro del mismo decreto han sido fallidos. Vas a Perú, Colombia, Brasil, y en cada uno de esos los ponen como ejemplos exitosos de donde se hizo la vinculación de información personal con la línea telefónica, pero en todos han incrementado los delitos de extorsión. En absolutamente todos, o crearon nuevos tipos de delitos. Entonces, eso yo creo que va a pasar aquí en México, y de hecho yo creo que va a suceder más como en Brasil, por la cantidad de información personal que está circulando y de documentos oficiales que permiten hacer la suplantación de identidad. Algo que yo digo es que se puede suplantar una cuenta, un teléfono a nombre de otra persona, y esa otra persona podrían estarla investigando por algo que alguien más registró esa línea. Es decir, tú puedes inculpar incluso a una persona, la registras. Exacto, bueno, sucedió, ¿no? Bueno, sí. Exacto. Ahora, ¿en dónde sí? Digo, yo reviso tus investigaciones, he estado siguiendo últimamente en tus redes sociales todo lo que estás reportando, que es además muy interesante, pero si tenemos vulneraciones o filtraciones, en el SAT, si tenemos filtraciones en la UNAM, si tenemos en tan distintas instituciones, ¿dónde sí estamos seguros? ¿O dónde sí están seguros nuestros datos? Yo creo que no están seguros en ninguna parte, ¿no? Pero también creo que una de las principales cuestiones es que hay que entender que todos son vulnerables. Claro. El grave conflicto de este país y lo que está ocurriendo es que las instituciones, cuando son hackeadas o afectadas o les roban datos, lo primero que dicen es negarlo. Yo creo que tiene que cambiar esa mentalidad de cómo dan respuesta a cada uno de esos incidentes, y de esa manera también llevarlo incluso a un legislativo, a que se haga una verdadera ley de ciberseguridad y se planteen las condiciones necesarias y se destinen los recursos necesarios para que esto pueda hacerse de forma adecuada. Porque, reitero, todos son vulnerables, pero si nos pasa, por ejemplo, con la Sedena, que fue hackeada con los de los Guacamaya Leaks, y esto fue porque no actualizaron un sistema que es el Simbra, que es la suite de correos electrónicos, y después, como un año después, sucedió exactamente lo mismo en el gobierno de la Ciudad de México, que eran los llamados Chilango Leaks, y fue exactamente por lo mismo, porque no actualizaron esa misma suite Simbra. Entonces estás hablando de un conflicto de que no quieren realizar las cosas, no les cuesta dinero, o no mucho.
hacer esas actualizaciones. Entonces, también tiene eso en esa cuestión como de mentalidad y de hacernos conscientes de lo que está sucediendo y de la responsabilidad de las mismas autoridades públicas y las empresas también. Pues vamos a seguirlo observando. Sin duda, voy a pedirte que regreses para ver cómo va esto y cómo se puede ir arreglando. En lo personal, con toda tu descriptiva, lo veo un poco complicado, al menos para los próximos meses. Pero vamos a ir viendo. Seguro. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias, Mónica. Gracias, muy buenas noches. Y pasamos a temas electorales, pero lo vamos a abordar desde una memoria que circuló esta semana sobre lo dicho alguna vez por don Porfirio Muñoz Ledo, que dicen que en su momento tantísimo molestó al expresidente López Obrador con respecto a esto de heredar el poder. Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con narco no es heredable, porque estos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del presidente. Es un tema moral. Un tema de análisis político. Y él se va a olvidar. Va a prescindir del presidente. Y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores. Y es que precisamente esta semana el portal PolsMX circuló, entre otras mediciones, una que señala por quién no votarían los mexicanos. Que entre otras mediciones nos trae Juan Pablo de Leo esta noche. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás, Moni? Muy buenas noches. Gracias siempre por la invitación. Vaya que levantó ámpula esta... Muchísimo, ¿no? muchísimo, porque a ver, en los factores político-electorales es muy importante el tema, sí, del reconocimiento, pero por otra parte de la percepción negativa y positiva. Cuando tú tienes un conocimiento alto como político, como personaje público, tienes posibilidades. Pero cuando ese conocimiento se convierte en conocimiento negativo, sí, el darle la vuelta con las cifras que estamos viendo se vuelve muy, muy complicado. Estamos viendo, por ejemplo, por quién nunca votarían los mexicanos. Es una encuesta de Gobernarte publicada esta semana por Andrés Manuel López Beltrán. El 60.4% de las personas entrevistadas. Pues proféticas palabras de don Porfirio, ¿no? Que no se hereda el poder. El poder no se hereda. Así y se gana y se trabaja en ese sentido, pero también no solamente es lo heredado, sino increíble que con una percepción heredada del 70% que tenía el expresidente López Obrador, su hijo no esté ni cerca en ese sentido por los escándalos, por los desfalcos, por los viajes, por las fotografías y por todo lo que ya conocemos. Por otra parte, ¿por qué nunca votarían por el presidente nacional del PRI, por Alejandro Moreno Alito con un 55%? La senadora Lili Telles, que es una senadora muy polarizante, que entiende muy bien también su audiencia, su público, el electorado al que va en ese sentido, y te diría que dentro de esa polarización está en un 2-1. 50 sí, 50 no. Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial del PAN. Ricardo Monreal, 42.6%, el líder de los morenistas en la Cámara Baja. Gerardo Fernández Noroña, 41.1%. Y Luisa María Alcalde, 39.6%. Interesante el caso de Fernández Noroña específicamente. Se ha esmerado, ¿no? Es que se ha esmerado. Si tú recuerdas, en las elecciones internas, primarias de Morena para la presidencia, no le fue mal en ese sentido dentro de los morenistas. Pero a partir de ahí, y después de su posición como presidente del Senado, se ha ido en caída. Y de todas las cosas que han ido pasando. Dentro de los mismos grupos morenistas incluso. Entonces, una encuesta muy interesante de Gobernarte que fue publicada precisamente esta semana. Vamos con ahora números y cifras de dos encuestas muy interesantes que traemos, Moni. Nuevo León. ¿Qué es lo que sucede en Nuevo León con estas posibles alianzas entre Movimiento Ciudadano y el PAN, o el PAN y el Partido Revolucionario Institucional? Si hoy fueron las elecciones, según esta encuesta de Campaign and Elections, Adrián de la Garza, junto con el PRI y el PAN, tendría una ventaja importante. Andrés Mijes, en la alianza de Morena, PT y Partido Verde, 29% de la intención de voto. Y Luis Donaldo Colosio, en tercer lugar, con un 28% de la intención de voto. Una elección muy cerrada, la que vemos en caso de que se gestara esta alianza PRI-PAN en Nuevo León. Exacto, lo cual además refuerza esta versión de que todo lo que se está moviendo en torno de la reforma electoral, pero además también de los perfiles para competir, sería como para descarrilar un poco una
figura como Adrián de la Garza, que está tan poderoso en percepción. Sí figura y sí percepción, pero ve el segundo ejemplo que tenemos. A ver. ¿Qué pasa si el PAN se va con Movimiento Ciudadano? Entonces Luis Donaldo Colosio se sube del tercero al primer lugar la intención de voto con 32%, Waldo Fernández, el senador de Nuevo León, con 22% y Adrián de la Garza en un tercer lugar con 16% de la intención de voto. Es decir, sí vale por sí mismo, sí tiene un valor propio el PAN, pero el PAN en una alianza con MC le da más esa alianza que la que le puede dar entre el PRI y el PAN. Y una alianza y una elección sin alianza entre el PRI y el PAN luce muy complicado para cualquier candidato. Bueno, que esté ya lo vieron, en Nuevo León, ya lo vieron correcto. en otras intermedias, ¿no? Vámonos rápidamente con Michoacán, un caso que tú conoces muy bien, Moni, también a partir de lo que ha sucedido con Grecia Quirós, Oye, el tema también de Raúl Morón, por favor. Hasta hace un par de semanas, Grecia todavía no traía estos números. No, ha venido ella creciendo. estaba, creo que 4 puntos abajo, y de repente se trepó en una semana y media. Y es un tema de reconocimiento nacional y reconocimiento estatal, y es una transferencia ahí sí de lo que implica el movimiento y el mensaje del sombrero en Michoacán específicamente. Alfonso Martínez de Movimiento Ciudadano tendría un segundo lugar con 22%, Raúl Morón en la alianza de Morena PT Partido Verde 21%. Y se fue al tercer lugar, porque llegó, estaba en el primero. Y es uno de los nombres que también mucho se ha circulado por buenas razones y por malas razones dentro de todo este contexto de violencia que ha sucedido en Michoacán. Un hombre que se quedó con la candidatura en la elección pasada, que prácticamente lo bajan de la candidatura para subir a Alfredo Ramírez Bedoya y que hoy tiene la expectativa de ser él quien asuma esa posición. Por último, Moni, no es un tema de encuesta. Ahora que tú estabas diciendo la reforma electoral, todo lo que hay detrás de la reforma electoral, un ejercicio también interesante que publicamos en Pulse MX esta semana, cómo se ve la Cámara de Diputados hoy con plurinominales, pero cómo se vería la Cámara de Diputados sin plurinominales. Pasaría, por ejemplo, Morena de 253 diputados a tener en ese sentido de los 300 diputados el 58.7% de la Cámara en su totalidad. De 71 diputados que tiene el PAN pasaría a 31, de 62 diputados que tiene el PRI pasaría a 44, de 49 diputados que tendría en ese sentido el PT pasaría a 36 y el Partido Verde pasaría de tener, esos son los 62 a los 44, mientras que el PRI tendría 37 y pasaría a tener únicamente 11. Es decir, este ejercicio solamente es para mostrar la manera en la cual se magnificaría la presencia de Morena y se minimizaría la presencia de la oposición en ese sentido. Y entonces toma sentido, de alguna manera, que el partido en el poder esté generando este apoyo tan incondicional y tan sin cuestionar prácticamente a lo que se quiere hacer. Porque ya ni siquiera necesita al PT y al Verde para estar negociando con ellos. Te da la mayoría absoluta solamente con eso. Exactamente, pero pues sí pasaríamos a tener un mensaje absolutamente antidemocrático. Es correcto, tal cual, y ahí se ve. Ni hablar. Gracias, Juanpa. A ti, Moni, qué gusto Muchas gracias, buenas noches. Y nos vamos a un corte comercial, pero antes los dejo con el cartón de El Caricaturista, que esta semana también dibuja a la reforma electoral. Volvemos. Leer y escribir es mucho más. Gracias por seguirnos acompañando y siguiendo con temas electorales. México y América Latina viven momentos de definiciones y posiblemente haya muchas sorpresas. Este año va a haber cambio de presidencia en Colombia, en Brasil, en Perú, en Costa Rica, en Haití. Y por lo que seguramente vamos a ver movimientos ideológicos. Y en México, para mediados de año, pues ya vamos a tener definidos muchos de los nombres que van a competir en la elección intermedia del 2027. Y en medio, pues de escándalos de corrupción
corrupción, investigaciones por lazos con el narcotráfico, de algunos personajes, tensiones importantes con el gobierno de los Estados Unidos por parte del gobierno de México, por el apoyo, además, que el gobierno de México ha brindado a algunos pues, gobiernos dictatoriales, como lo ha sido Cuba, como lo ha sido Venezuela, y todo esto, ¿en qué puede impactar el escenario electoral en nuestro país? Le doy la bienvenida con muchísimo gusto para arrancar el año a Rodrigo Galván, director de las Heras Demotecnia. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, feliz año. Gracias, igualmente. Y también, por supuesto, Alejandro Rodríguez, director de la revista Campaigns and Elections. Gracias, Moni, feliz año. Gracias, igualmente. Pues está lanzada la pregunta, ¿cómo ven ustedes con todo este escenario de fin de año y de arranque de 2026, cómo se van a ir definiendo las cosas y los cambios sobre lo que hubiéramos esperado, Rodrigo? Sí, mira, muy difícil el escenario para todos, no solo para Morena, para la presidenta, sino también el tipo de alianzas que va a haber entre MC, el PAN, el PRI, ¿no? Lo primero es que mexicanos al grito de guerra, es decir, cuando viene un extranjero y amenaza a todos, bueno, tú puedes ver que se empiezan algún tipo de conciliaciones. Hay quien se quiere aprovechar del tema, pero normalmente se concilia el país. Entonces, eso va a afectar electoralmente sin duda. Pero luego también han habido temas internos, por primera vez, ¿no?, en los gobiernos de la Cuarta Transformación. ¿Tú crees que por primera vez? Yo creo que por primera vez lo sabemos de cierto. Sí, lo o sea, notamos, me refiero no en la opinión pública, sí, ¿no? Temas internos, no en el gobierno, sino en Morena, ¿no? Que sin duda también van a afectar para las elecciones del 27. Así es, Alex. Pues gracias, Rodrigo, un placer. Pues también hay que tomar en cuenta que México, por primera vez después de un amplio número de años, no es el dueño de la narrativa total. Cuando hablábamos del sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, era el gran dueño de las narrativas. Él ponía la agenda, fijaba la agenda. Y desde hace un tiempo para acá la agenda viene del exterior. La agenda del gobierno mexicano viene del exterior y tiene que ver principalmente con Estados Unidos. Un Estados Unidos que en 2026, en noviembre próximo, tendrá una elección y donde parte de la agenda principal para Estados Unidos está en seguir ganando por parte del partido de Donald Trump. Y para ello ha tomado a México, ha tomado a Venezuela, ha tomado a Colombia, ha tomado a la izquierda sudamericana como parte de su estrategia. Claro, es muy interesante esto que estás diciendo, porque entonces podríamos entenderlo también como una agenda de contención, porque ante las presiones que recibimos de los Estados Unidos... Lo que ahora mismo es una contención de parte del gobierno, una contención basada en la soberanía nacional, en que no se metan, en que somos, sumado a lo local, por supuesto, que tiene que ver con los partidos. Del crimen organizado y de la opinión que ha generado todo lo que ha sucedido también en el exterior. Con Venezuela tú tienes una medición reciente al respecto. Sí, fíjate que eso es importante porque también parte de la responsabilidad de los encuestadores es darle un poco de coherencia y congruencia a la opinión pública, ¿no? Porque hay quien lleva las partes negativas a un lado y las positivas. Entonces, ¿qué es lo que dicen los mexicanos? Dicen, no estuvo bien lo que ocurrió en Venezuela, no estuvo bien, pero tampoco está bien que Trump sea el encargado hoy del petróleo del mundo, ¿verdad? Ni de decidir las elecciones desde ningún país, ¿no? Entonces, por ejemplo, los mexicanos están de acuerdo con la presidenta en el tema de la autodeterminación de los pueblos, que cada quien su desastre, ¿no? Y la solución pacífica. Pero, por ejemplo, no están para nada de acuerdo en que un dictador como Maduro siga gobernando, ¿no? Entonces, se divide, pero digamos que por temas, es decir, somos congruentes sin importar ideologías, ¿no? Entonces, eso también va a funcionar. Quien quiere explotar una parte, pues va a topar con pared en otra parte. Ahora, a nivel electoral, pues también es un mensaje interesante, Alejandro, porque pues Maduro venía de ser, pues no nada más un dictador, sino un hombre que se robó las elecciones en el 2024, que no reconoció el triunfo de la oposición, y esto le viene a lanzar un mensaje, pues, a otros países que van a tener comicios con las barbas como de nosotros, tus vecinos, ¿no? a remojar, ¿no? Sí. Mira, el tema de los norteamericanos es que saben hacer muy buenas narrativas. Para que pudiéramos llegar al desenlace de Maduro, todo tuvo que empezar con decir no que solamente era un dictador, sino el líder de un cártel que operaba a nivel internacional. Entonces, para ellos no atacaron a un presidente o a la democracia venezolana o latinoamericana, sino atacaron al líder
de una célula del narco que además opera en tales lugares. Y ahí salimos medio embarrados un poquito, y eso es parte de esa narrativa que ellos están llevando en postelectoral, y donde están operando también de una forma en que beneficie a la derecha, vamos a llamarlo así, que son partidos que tienen que ver específicamente con el movimiento de Donald Trump. ¿Por qué? Porque curiosamente Venezuela, Colombia y México son gobernados por la izquierda. Todo eso parte de sus narrativas y es contra lo que en el caso de México, tomando el tema de la soberanía nacional, se ha tenido que contener o contra lo que se ha tenido que trabajar. Interesantísimo lo que estás diciendo porque ha habido una inclinación hacia la derecha y particularmente ahora que vienen estos procesos electorales en estos países que les describía, con una oposición, en el caso de los países que han estado gobernados por la izquierda, bastante más fortalecida que la que tiene México, por ejemplo, ¿no, Rodrigo? Es que llevan perdiendo bastante tiempo, ¿no? Y yo creo que fundamental va a ser cómo le va a Trump en esta elección que bien dice Alex de noviembre y cómo le está yendo ahorita internamente con las decisiones. Ese tema de ICE y toda la parte de los latinos y todo eso le está pegando muchísimo. O sea, yo veo a Trump que además no tuvo ni medio así repele de decir, yo voy por el petróleo, y luego se arreglan ustedes en lo democrático y ya el petróleo acá, papá, ¿no? Entonces, cómo le está pegando eso internamente también va a afectar, porque irónicamente a la presidenta Sheinbaum le va muy bien cuando hay temas con Trump. Como que ha sabido... donde más se crece. Donde más se crece. Es donde más se crece. Sí, de hecho, cuando se hacen encuestas, el punto número uno en donde mejor le va a la presidenta tiene que ver con la soberanía nacional y en saber enfrentar a Donald Trump. Porque cuando la gente reconoce que es un... del mundial, la trató súper bien y ella hasta sacó el papelito de Viva México. Y en las llamadas telefónicas. En las llamadas telefónicas. Es decir, ella ha encontrado ahí en este extraño enemigo que ama Ciosare con su plata, ¿no? Ha encontrado súper bien ahí un tema. Entonces, insisto, cómo le vaya a Trump va a depender mucho de cómo le está yendo también a la doctora Sheinbaum, ¿eh? Ahora, ¿cómo va a impactar esto en las definiciones electorales de México que arrancaron ya? Y que para junio prácticamente vamos a tener los perfiles. El problema, lo mencionaban ustedes hace rato, el problema es la oposición en México. Y pasa lo mismo con Venezuela, es decir, llegó Trump, quitó a Maduro, pero dejó a la segunda de Maduro. Y no le dio el lugar a la gran opositora de Maduro. La que ganó. Porque no le sirve. Esa es la verdad. Sí, no, es que no le funciona. A ver, Bonnie, el tema en México es... que está Trump ahorita con sus secretarios de Estado. Sí. Oye, sí hay que sacar estos. A ver, vámonos estado por estado. A ver, ¿a quién vamos a poner en...? No hay, ya perdieron. No, y ponemos mejor en el ¿Quién? Claro. Sin embargo, las radicalidades del partido en el poder a partir de las presiones en este momento de los Estados Unidos por el tema arancelario, por el tema del combate al crimen organizado, por muchos temas de discurso, de narrativa, ha hecho de alguna manera que las radicalidades del partido de Morena en sus discursos le bajen. Pero es que va a tener que cambiar, va a tener que girar a otro. ¿No será que entonces empecemos también a ver un partido de Morena con una izquierda más deslactosada? ¿Más del centro, dices? ¿Más del PRI? ¿Más deslactosada? ¿Más del PRI? Sí, a ver. Algo más parecido al PRI que a Morena, más parecido al PRI imposible, ¿no? No, es que eso, a ver. Y para bien y para mal, porque efectivamente, si algo supo hacer el PRI durante muchos años es operar elecciones. Hegemonizarse, sí. Claro. Ahora, pero también es la primera vez que le va a tocar a Morena procesos internos, porque... Es la primera vez que tiene estas condiciones. Es la primera vez que tiene este número de gobernadores, que no todos están bien evaluados, donde hay grupos internos, que si los fundadores versus los que llegaron. De entrada, en cada estado tienes 3 tiradores, el de la presidenta, el obradorista como y tal, el gobernador. Claro. Y el del gobernador. Eso no había antes. No, y el prista, ¿no? Porque exacto, y el prista que se va a meter porque está bien evaluado, ¿no? Entonces... es la primera vez que le toca. A mi forma de ver, yo creo que ese punto es el que más le puede llegar a costar a Morena en las elecciones, mucho más que Trump y que el huachicol y este tipo de cosas. Ahora, este péndulo del que hablábamos también, de las izquierdas, las derechas, que hoy corre de manera acelerada, en parte por las redes sociales, adiós de la izquierda en determinados países de Sudamérica, en Honduras hace unos días, también pudiera afectar, como dices tú, al tema Morena. Es decir, ¿qué tanto me funciona poner a alguien
de los fundadores a alguien de los duros como candidato y qué tan vendible puede ser y qué mensaje le mando también a mi vecino del norte que me está presionando. Claro. Eso es el 27, pero donde creo que más se podría ver es en el 30, un candidato que no sea de los duros de Morena y que sea un poco más, sí de izquierda, pero de una izquierda más libre, menos radical, como ha pasado casi siempre en este país. El PAN nunca fue un partido de extrema derecha, gobernó 2 sexenios. El PRI era un híbrido ahí entre lo bueno de todos, que al final se pervirtió tremendamente y acabó de ser una genial idea. Hoy pudiéramos ver eso que pasara con Morena en un futuro inmediato y más alejado en el 30. Pues ya se nos acabó el tiempo tan desafortunadamente, pero yo creo que para terminar, una de las cosas que ustedes van a tener como mayor reto, tanto como encuestadores como administradores de imagen electoral, va a ser algo que acabas de decir tú, Alex. No nada más posiblemente van a estar trabajando la elección del 27, sino ya la del 30. Es el primer experimento y el primer... Así es. Calderón perdió la elección presidencial del 2012, la perdió en el 2009, que fue su intermedia, porque el PRI ganó todo el Congreso. Sí, cierto. Morena, si no se ponen las pilas, en el 2027 puede desde ahí perder el 30. ¿no? Y hay alguien que ya vivió eso. Claudia Sheinbaum, perder una intermedia. No creo que le gustaría volver a repetirlo. Así es. Les agradezco muchísimo a los dos por haberme acompañado esta noche, sobre todo a ustedes. Gracias por acompañarnos como cada domingo aquí en Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza. Que tengan un gran inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo.